Cuando el mundo duerme, las sombras despiertan. Hay historias que nunca deberían contarse, pero aquí las susurramos, después de medianoche. Bienvenido, si te atreves. Historia 1. El Club de los 33 minutos. Dicen que si despiertas siempre a las 3 de la madrugada, no es insomnio, es una convocatoria. Todo empezó cuando comencé a despertarme todos los días a las 3 de la madrugada en punto. Primero pensé que era estrés, o que tomaba demasiado café. Luego creí que mi cuerpo simplemente se acostumbró. Pero entonces vinieron los sueños, o mejor dicho, las alucinaciones despierto. Cada vez que me despertaba a esa hora, no estaba solo. Siempre había una figura de pie en la esquina del cuarto, observándome. Silenciosa, inmóvil. A veces parecía una mujer, a veces un niño, pero siempre con los ojos completamente negros. Y siempre, al minuto exacto en que el reloj marcaba las 3:33, la figura desaparecía. Una madrugada, después de una semana de estos episodios, encontré una hoja debajo de mi puerta. ¿Estás viendo? ¿Estás despierto? ¿Quieres entender? Abre la puerta a las 3:03. El Club de los 33 minutos. Pensé que era una broma, pero al mirar por la mirilla del pasillo, no había nadie. Esa noche no dormí. A las 3:03 de la madrugada, decidí abrir la puerta. El pasillo del edificio era distinto. No tenía fin. Las luces parpadeaban, y a lo lejos se veían siluetas quietas, como estatuas humanas, pero sin rostro. Caminé. Cada paso que daba, el pasillo parecía cerrarse detrás de mí. A las 3:10, escuché un murmullo. Solo quedan 23 minutos. Me volví. Ya no estaba en mi edificio. Las paredes eran de piedra. Había velas encendidas en nichos, y símbolos tallados en las paredes, ojos, espirales, dientes. Al final del pasillo, había una sala. 12 personas encapuchadas, sentadas en círculo. Y una silla vacía, en el centro. Me estaban esperando. Una mujer me miró y dijo: «Te despiertas cada noche. Eso significa que ves. Y si ves, puedes recordar». El ritual comenzó. Colocaron un espejo antiguo frente a mí. Y detrás del reflejo, me vi. Pero más joven. Más limpio. Y estaba gritando: «Ese eras tú antes de olvidar. Antes de cerrar los ojos. ¿Quieres volver a lo que eras, o seguir despertando?» Yo no sabía qué responder. A las 3:33, el espejo se rompió solo. Y desperté. Desde entonces, no puedo dormir antes de las 3:33. No importa cuánto lo intente. Es como si algo me mantuviera despierto, como si mi cuerpo supiera que aún no he cumplido el pacto. A veces recibo correos sin remitente, con frases como: «Aún estás dentro. Faltan 19 minutos. ¿Y si no te despiertas mañana?» He buscado al Club de los 33 minutos en foros, blogs ocultos, Reddit. Y encontré algo. Al parecer, es un grupo de personas que aseguran que existe una dimensión entre las 3 y las 3:33 de la madrugada, un lugar donde las almas se reúnen mientras los cuerpos duermen. Y cada vez que alguien deja de despertar en ese minuto, alguien más ocupa su lugar. Anoche, mientras me lavaba la cara, me vi en el espejo. Pero el reflejo no se movió conmigo. Me miró y dijo con mi voz: «Tú ya te fuiste. Ahora soy yo quien despierta». Eran exactamente las 3:33 de la madrugada. Y desde entonces, sigo aquí, atrapado, contando los minutos desde el otro lado. Historia 2. El cuarto de las 3. Estaba buscando departamento. Nada fuera de lo común, solo un lugar económico, aunque fuera pequeño, para alejarme del caos de la ciudad. Fue en un foro antiguo donde vi el anuncio. Habitación en alquiler. Solo para persona que duerma profundamente. No se aceptan sonámbulos ni insomnes. No molestar después de las 3 de la madrugada. Extraño, sí, pero la renta era irrisoria. Y yo, dormía como una roca. Me presenté al día siguiente. Era una casa vieja, pero conservada. La arrendadora era una mujer mayor, con ojos que parecían mirar a través de ti. Me recibió con una frase que me heló: «Si en algún momento despiertas a las 3, no salgas del cuarto. Pase lo que pase». Reí, incómodo. Pensé que era una superstición absurda. Pero acepté. Gran error. Las primeras noches dormí perfecto. Sin ruidos, sin molestias. Pero al cuarto día, algo cambió. Me desperté de golpe. Sudado. Jadeando. Vi el reloj. 3 de la madrugada exactas. Escuché pasos en el pasillo. Lentos,
pesados. Pensé que sería la arrendadora. Entonces tocaron la puerta. No con los nudillos, con uñas. Rasparon. Me quedé inmóvil. Recordé sus palabras: no salgas del cuarto. Pero la curiosidad me ganó. Me acerqué a la mirilla. Lo que vi no era humano. Una figura alta, encogida, sin piel, como un cuerpo abierto al revés, pero con mi rostro. Decidí investigar. En el fondo del closet encontré una caja escondida. Dentro había fotos quemadas, objetos personales y un cuaderno. Era de alguien llamado Adrián. Por la fecha, había vivido ahí el año pasado. El cuaderno relataba lo mismo: despertar a las 3, golpes en la puerta, voces susurrando su nombre. Y una anotación repetida: no abras, nunca abras, aunque escuches a tu madre, aunque escuches a ti mismo. Adrián también había visto al otro, solo que él sí abrió. La última página era solo una mancha de tinta corrida, como si algo lo hubiera interrumpido. La siguiente noche intenté dormir temprano. Bloqueé la puerta con una silla. Apagué el celular. Pero algo me despertó otra vez. A las 3. Esta vez, la puerta estaba entreabierta. Y la voz venía desde el fondo del pasillo. Una voz que imitaba la mía. Ven. Rápido. Lo atrapamos. Solo falta que te unas. Contra todo instinto, salí. El pasillo no era como antes. Era más largo, más oscuro. Las puertas no estaban donde debían. Y al fondo, una puerta roja, con símbolos grabados. Sentí que caminaba por algo que no pertenecía a este mundo. Entré por la puerta roja. Era una réplica exacta de mi habitación, pero sucia, inclinada, como si el tiempo se hubiera descompuesto allí. Y acostado en la cama, estaba yo, dormido, y otra figura, de espaldas, lo observaba, o me observaba. Tenía el cuerpo cubierto de vendas, y en la mano sostenía una vela negra invertida. No podía moverme, solo mirar. La figura volteó, y vi mi rostro otra vez, pero más envejecido, desgastado, hueco. No debiste salir del cuarto. Ahora uno de nosotros debe quedarse. Me desperté en mi cama, respirando con dificultad. Reloj, 7:06 de la mañana. Todo parecía normal. Pero desde esa noche, algo está mal. Mis reflejos parpadean antes que yo. A veces, hablo y no recuerdo haber dicho nada. Mi sombra se mueve incluso si estoy quieto. Y siempre, me despierto a las 3:00. Pero dentro del otro cuarto. Ya no sé si yo soy el original, o si él salió en mi lugar y me dejó atrapado. Historia 3. La hora del umbral. Soy interno de psiquiatría en una vieja clínica ubicada en la sierra. El lugar, aunque funcional, tiene alas que ya no se usan, pasillos clausurados, habitaciones selladas, archivos polvorientos con nombres ilegibles. Fue durante una revisión nocturna que encontré, por accidente, el expediente del caso 313. Un paciente sin nombre. Solo una fecha de ingreso, sin alta, 13 de marzo de 1993. Más curioso aún era el diagnóstico. Despertar recurrente a las 3 de la madrugada asociado a manifestación no consensuada. Pensé que era una broma o algún chiste viejo de los psiquiatras de guardia. Pero en la carpeta, entre los papeles, había un diario. El diario del paciente 313. El texto era errático, con letra desordenada, algunas páginas manchadas con tinta corrida. Pero todas coincidían en lo mismo. El hombre escribía cada vez que despertaba a las 3 de la madrugada. Una entrada decía: hoy lo volví a oír. No fue un sueño. Lo sé porque el reloj parpadeó a las 2:59, y cuando abrí los ojos, él ya estaba ahí. De pie, en la esquina. No se mueve, solo me mira. Creo que me está esperando. Otra. No puedo seguir. Ayer intenté no dormir, pero me desmayé. Y lo soñé. Me hablaba con mi voz. Me decía que ya es hora,
que el cuerpo ya no es mío. Y una última, al final del cuaderno, decía solo: si estás leyendo esto y también te despiertas a las 3:00, ya es tarde. Él ya te eligió. No pude dormir esa noche. Los días siguientes estuve más atento a los pacientes. Había al menos 4 internos que compartían un mismo patrón: insomnio hasta las 2:30 de la madrugada, luego dormían apenas media hora, y despertaban exactamente a las 3. Uno de ellos, llamado Jorge, me tomó del brazo un día y me susurró: «Doctor, ¿usted también lo ve en el espejo?». Lo llevé a su habitación. Su reloj estaba detenido. Marcaba las 3. Esa noche, algo cambió. Yo también comencé a despertar a esa hora. Primero fue casualidad. Una vez. 2 veces. La tercera noche, ya sabía que algo no estaba bien. Comencé a grabarme mientras dormía. A las 2:50 me acostaba. Cámara encendida, audio activado. Y al día siguiente, algo me esperaba en los vídeos. A las 3 en punto, un clic. Un susurro. Como si alguien se acercara al micrófono y murmurara: «Ábreme». Segundos después, mi cuerpo se incorporaba lentamente. No como quien se despierta, sino como una marioneta. Me sentaba en la cama, miraba a la puerta y sonreía. Pero yo no recordaba hacerlo. Desesperado, recurrí al archivo sellado del hospital. Allí encontré un viejo manuscrito del doctor Rafael Altamirano, el psiquiatra que fundó la clínica. Lo escribió en 1952. En él se hablaba de algo llamado el umbral de las 3. Asterisco: existe una hora, entre la vigilia y el sueño, donde el alma aún no ha vuelto completamente al cuerpo, pero la conciencia sí. En ese umbral, ciertas entidades pueden vernos, y si abrimos los ojos antes de tiempo, asterisco, ellos pueden entrar. Describía casos de pacientes que, tras varias noches despertando a esa hora, comenzaban a ver cosas, a actuar diferente, a hablar en idiomas que no conocían. Algunos solo miraban fijamente la pared. Otros intentaron rascarse los ojos. Uno se escribió con sangre: «Ya no soy yo». Punto. Quise probar una última vez. Preparé una cámara, encendí velas, dibujé un círculo con sal alrededor de mi cama. Pero esa noche no desperté solo. A las 2:59, el reloj comenzó a vibrar. A las 3, abrí los ojos, y alguien ya estaba dentro del círculo. Era yo, o algo que parecía yo. Me sonreía, y susurró: «Gracias por quedarte dormido. Ya puedo quedarme esta vez». Intenté moverme, gritar, pero no pude. Lo vi inclinarse sobre mi cuerpo dormido. Lo vi meter su cara en la mía. Y lo vi cerrar los ojos, mientras yo me quedaba fuera. Me internaron una semana después. Dicen que alguien me encontró en el archivo del hospital, escribiendo cosas en el suelo con carbón, sin responder. Me llamo Luis, o al menos así dicen. Pero cada noche, a las 3, me despierto en una cama que no es mía. Y veo mi cuerpo dormido, del otro lado del vidrio. Y alguien, allá dentro, sonríe usando mi cara. Historia 4. No era mi reflejo. Mi nombre es Claudia, y juro que durante años pensé que todo lo que vi era producto del estrés, la ansiedad, o tal vez, de mi necesidad absurda de encontrarle sentido a algo que nunca debí intentar entender. Todo comenzó con un espejo. No uno antiguo ni decorado como en las películas, solo un espejo rectangular de baño, de esos que te devuelven el rostro cansado y los ojos hinchados cada mañana. Yo vivía sola en un pequeño departamento en la Ciudad de México. Me acababa de mudar luego de que mi madre muriera, y no había muchas cosas que me conectaran con alguien más. El departamento venía con pocos muebles, entre ellos ese espejo. Una noche, mientras me lavaba la cara, noté algo que me heló la espalda. Mi reflejo sonrió, pero yo no. Pensé que era cansancio. No le di importancia, pero el reflejo lo volvió a hacer 2 noches después. Esta vez,
Me observó fijamente por casi 3 segundos después de que yo ya había bajado la cabeza. Y parpadeó tarde. Lo ignoré por semanas. Hasta que comenzó a responderme. Sí, responderme. Cuando estaba sola, hablaba conmigo misma. Cosa común, lo sé. Pero un día dije en voz baja, frente al espejo: estoy cansada. Y mi reflejo murmuró, sin mover los labios: yo también. Pero no dormimos igual. Pensé que era mi imaginación, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Hasta que dejé de verme a mí misma. No era yo. La figura en el espejo tenía mi cara, pero el cabello suelto, el cuello cubierto de marcas oscuras, los ojos hundidos, y una sonrisa que parecía no pertenecerle. Empecé a tapar el espejo con una toalla, pero cada mañana, al despertar, la toalla estaba en el suelo, y el espejo, empañado con marcas de manos pequeñas. Una noche, mientras dormía, me despertó un sonido seco, como si alguien hubiera golpeado el espejo desde dentro. Me levanté, fui al baño, y estaba ahí. Ella me miraba, sin parpadear, detrás de mí, aunque yo estaba sola. Y cuando di un paso atrás, ella no se movió. Se quedó allí, sonriendo. Y entonces, golpeó el cristal desde su lado. Toc, toc, toc. ¿Ya me ves ahora? Busqué al dueño anterior del departamento. Me costó, pero encontré a su sobrina. Le pregunté por teléfono si alguien más había vivido ahí. Solo me dijo: ¿todavía está el espejo? Sí. Hubo un silencio largo. Casi un suspiro. No lo toques. No lo rompas. No lo mires más de lo necesario. Ella está atrapada en los reflejos, y cada persona que la ve, le abre una grieta. Le colgué. Estaba temblando. Esa noche, soñé que me despertaba en un lugar blanco, rodeada de miles de espejos rotos. Y en cada uno de ellos, ella salía, gateando, desde dentro. Comenzaron a aparecer fisuras en el espejo, pequeñas, como venas. Una noche, oí una voz que me susurraba desde el baño: ¿quieres saber quién fui? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué no te dejo dormir? Entré. El espejo estaba completamente empañado, pero había algo escrito en él desde adentro, con un dedo. Mírame hasta que me recuerdes. Y entonces lo vi. Una visión, no sé si real o insertada. Una mujer atada a una silla, obligada a mirar su reflejo durante días. Alguien la forzaba. La grababan. Ella lloraba sangre. Y luego, se reía. Y comprendí. Esa mujer había sido paciente de un psiquiátrico clandestino, donde los tratamientos incluían obligar a los internos a enfrentarse a sí mismos frente a un espejo por días sin dormir. Ella fue la última. Y cuando murió, algo de ella se quedó atrapado en el reflejo. Decidí irme del departamento. Dormí una última noche, pero al despertar, no estaba en mi cama. Estaba en el baño, frente al espejo, desnuda, de pie, los ojos abiertos, y ella estaba detrás de mí, sonriendo. Ahora que me ves, tú también te quedas. Y por primera vez, sentí que mi cuerpo no respondía. Grité, lloré, me mordí la lengua, pero fue mi reflejo el que comenzó a vestirse. Fue mi reflejo el que se fue al trabajo. Fue ella quien se convirtió en mí. Y yo aún estoy aquí, detrás del cristal, esperando que alguien me mire y me recuerde. Historia 5. No abras la puerta del fondo. Hay una puerta que nunca debí abrir. Si estás escuchando esto, es porque tú también tienes esa pequeña voz en la cabeza que te dice: ¿qué pasaría si? Déjame decirte algo, antes de empezar. No lo hagas. No la abras. Porque una vez que lo haces, lo que está detrás empieza a verte. Hace unos años, después de una ruptura larga y dolorosa, decidí mudarme a una casa antigua en las afueras de la ciudad. La necesitaba. Silencio, espacio, paz. Estaba destrozado emocionalmente, y ese lugar, con su jardín seco y sus ventanas cubiertas de polvo, parecía perfecto para desaparecer un tiempo. La casa tenía 3 habitaciones, un ático al que nunca subí y un pasillo al final del cual había una puerta pequeña,
de madera negra. La gente del lugar la conocía como la Casa de Mendoza, pero nadie me explicó por qué. Solo recuerdo que una vecina, una señora de unos 80 años, me dijo al pasar: si escucha que tocan, no abra. Yo pensé que hablaba del cartero. El primer mes fue tranquilo. Leía, dormía, cocinaba lo justo y me perdía entre mis propios pensamientos. Pero había algo que me molestaba: ese pasillo. Estaba siempre oscuro, incluso de día. Las luces parpadeaban, y a veces sentía que alguien me miraba desde el otro extremo. Y la puerta del fondo, esa maldita puerta, parecía cambiar. Una noche parecía más alta, otra, más hinchada, y a veces parecía respirar, como si palpitara muy suavemente. Empecé a tener sueños en los que caminaba por la casa, y esa puerta estaba abierta. Oscuridad total más allá. Y dentro, susurros. Una noche de tormenta, lo escuché claramente. 3 golpes secos. Venían del fondo de la casa. Me congelé. Miré el reloj, 3:08 de la madrugada. Me armé de valor, agarré la linterna y bajé. El pasillo parecía más largo de lo normal. El aire era más denso. Llegué hasta la puerta. Puse el oído. Nada. Entonces escuché un llanto suave, como el de una niña. Del otro lado. Retrocedí. Cerré con llave mi habitación y no dormí más esa noche. Las siguientes semanas fueron un descenso lento al infierno. Amanecía con la puerta del refrigerador abierta. Las ventanas se cerraban solas. Encontraba huellas pequeñas, mojadas, que iban del pasillo a mi cama. Y lo peor, empecé a escuchar mi nombre. Una noche, mientras lavaba los platos, lo oí claramente, justo detrás de mí. ¿Por qué no me abriste? La voz de una niña. Suave, dolida. Grité. Me giré. Nada. Miré hacia el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Y juro por todo lo que quieras creer, algo se escondió detrás. Busqué información. Fui a la biblioteca del distrito, a los registros antiguos. La casa perteneció a una familia, los Mendoza. Vivieron allí en los años 60. Tuvieron una hija pequeña, Mariana, que desapareció en extrañas circunstancias. Nunca encontraron su cuerpo. Se decía que jugaba sola, hablaba con amigos imaginarios. Según su madre, pasaba horas parada frente a la puerta del fondo, susurrando cosas que no entendían. Un día, la madre la escuchó decir: ellos ya me llamaron. Me tengo que ir. Esa fue la última vez que la vieron. Volví a casa con la sensación de que no estaba solo. Esa noche, a las 3 de la madrugada, escuché los pasos. Pequeños, rápidos, y luego, el sonido exacto de la puerta del fondo abriéndose del todo. No lo soñé. Lo escuché. Me levanté. Tomé mi celular. Grabé. Caminé hasta el pasillo. Oscuro. Frío como nunca. Al fondo, la puerta estaba abierta. Negra. Hueca. Como un agujero en el tiempo. Dije su nombre. ¿Mariana? No hubo respuesta. Solo un susurro, como si el aire mismo hablara. ¿Quieres jugar conmigo? Y algo me tomó la mano. No lo vi, pero sentí los dedos fríos, delgados, y un tirón que casi me hace caer. Corrí. Cerré la puerta. La atranqué con muebles. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Desde entonces, he tratado de alejarme. Vendí la casa. Cambié de ciudad. No le conté nada a nadie. Pero a veces, cuando estoy solo, a las 3:08 exactas, escucho que tocan una puerta que ya no existe. 3 golpes. Y una voz que susurra detrás de mí. ¿Por qué no me abriste? Algunas puertas no se deben abrir, porque no se cierran. Y lo que cruza por ellas, no se va. Gracias por quedarte hasta el final. Y si esta noche escuchas que alguien llama suavemente a tu puerta, no respondas. No preguntes quién es. Y sobre todo, no abras. Historia 6. La habitación número 7. Nunca he contado esto en voz alta. Ni siquiera a mis amigos más cercanos.
Tal vez porque nunca supe si lo que viví fue real, o si mi mente simplemente se rompió esa noche. Pero si estás escuchando esto después de medianoche, te advierto, lo que estás a punto de oír no se borra fácilmente de la cabeza. Todo ocurrió hace 5 años, en un pequeño hotel en las afueras de Cusco. Yo estaba viajando solo por primera vez, buscando alejarme de todo, del ruido, de las responsabilidades, de mí mismo, supongo. Era un lugar antiguo, de esos que parecen congelados en el tiempo. Paredes de adobe, cuadros religiosos con ojos que te seguían, y un silencio tan profundo que el crujir de la madera bajo mis pies sonaba como un grito. Me asignaron la habitación número 7. El recepcionista dudó antes de entregarme la llave. Me miró fijamente y dijo: ¿Estás seguro? Yo reí. Pensé que era una broma, pero su rostro no mostraba humor. Esa habitación suele estar cerrada. Pero, si insiste. No pregunté más. Quería estar solo. Y lo conseguí. La habitación era pequeña, con una cama de madera, una cruz oxidada en la pared y una ventana que daba a un patio lleno de niebla. Todo era normal. O eso creí. La primera noche, a las 3:17 de la madrugada, me despertó el sonido de alguien arrastrando los pies por el pasillo. Lento, constante, como si le costara caminar. Pensé que era otro huésped. Me cubrí con la manta y traté de volver a dormir. Pero al día siguiente, al preguntar en recepción, me dijeron algo que me heló la sangre. Anoche usted fue el único hospedado. La segunda noche, los pasos no solo estaban en el pasillo, estaban dentro de la habitación. Escuché cómo la puerta se abría con un chirrido leve. No la vi moverse, pero lo escuché. Luego, sentí, como si alguien se sentara al borde de la cama. No podía moverme. No podía gritar. Entonces, una voz ronca, casi susurrante, dijo justo al lado de mi oído: «Tú también, te vas a quedar». Salté de la cama y encendí la luz. No había nadie. Las siguientes horas las pasé en la recepción, sentado, sin poder dejar de temblar. El recepcionista me miró con pena. Muchos escuchan esa voz. Pocos regresan. Pregunté qué había pasado en esa habitación. Él simplemente dijo: «Una vez, un huésped desapareció sin dejar rastro». Lo último que se escuchó fue esa misma frase, justo a las 3:17 de la madrugada. Me fui esa misma mañana. Nunca regresé a ese hotel. Pero desde entonces, a veces, cuando estoy solo, y todo está en silencio, puedo jurar que escucho pasos arrastrándose detrás de mí. Y a veces, a las 3:17, despierto sin razón, con la sensación de que alguien se sienta a mi lado. Así que si alguna vez te hospedas solo, y escuchas que te preguntan si también te vas a quedar, no respondas, no mires, y, por nada del mundo, no te duermas en la habitación número 7. ¿Quieres que esta historia tenga una segunda parte? ¿O prefieres que escriba otra con otro tipo de aparición o escenario? También puedo adaptarla a un país específico o darle un giro más psicológico o realista. Tú dijiste: si aún estás despierto, ya no estás solo. Nos vemos después de medianoche. No olvides activar la campanita y suscribirte. Hasta la próxima historia.